Hoy vamos a meternos de lleno en los conflictos políticos internacionales. Pero ojo, no como siempre se cuentan, desde la perspectiva de los políticos o los militares, no. Lo vamos a hacer a través de los ojos de quienes se la juegan para mostrarnos la verdad desde el mero terreno. Y para empezar, ahí les va un dato que la verdad impacta. Se calcula que el 60% de todos los países del mundo tiene alguna bronca en sus fronteras. Es una cifra enorme que nos da una idea de qué tan tenso está el panorama global. Y esa es la pregunta del millón. Porque detrás de ese número frío hay personas, hay historias, una realidad que es muchísimo más compleja que cualquier estadística. Ok. Para poder sumergirnos bien en este tema, primero tenemos que entender el panorama general. Hay que definir, como quien dice, el campo de juego. El campo que estudia todo esto se llama geografía política. Y no se trata nada más de ver mapas y fronteras. Lo que hace es analizar cómo se distribuye y se usa el poder en el espacio, ya sea en un grupito organizado o hasta en un bloque internacional gigante. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Uno podría pensar que todo es por pleitos de tierras, pero no. Las broncas por territorio son solo una parte del rompecabezas. Como podemos ver, también están las diferencias religiosas, las luchas de poder, los intereses económicos, los choques de ideologías. O sea, es una red de tensiones súper compleja. Bueno, ya con ese contexto sobre la mesa, vamos a cambiar el enfoque. ¿Cómo es que nos llega la información de estos conflictos? Lo vamos a ver a través de una lente muy específica. A ver, pongámonos a pensar. En medio del caos, cuando los gobiernos controlan la narrativa oficial, ¿quién nos cuenta la otra parte de la historia? ¿Cómo nos llega la verdad? Y aquí es donde entran dos tipos de corresponsales. Por un lado tenemos a los periodistas de plantilla, que tienen todo el respaldo de una gran empresa. Pero por otro están los freelancers. Y aquí está la clave. Son independientes, se pueden mover con una agilidad increíble y lo más importante, ellos mismos deciden qué tanto riesgo están dispuestos a correr. Son una pieza fundamental. Ahora sí, vámonos al terreno. Vamos a explorar algunos casos reales que nos muestran los desafíos enormes y sobre todo la importancia vital de este trabajo. Nuestro primer caso nos lleva directito a Chechenia, un conflicto que se caracterizó por la opacidad, por la falta de información clara. Fíjense, en Chechenia, el ejército ruso actuaba con total impunidad. Como oficialmente no le llamaban guerra, pues la acción internacional se tardaba en llegar. Y es justo en ese vacío de información donde el trabajo del freelancer se vuelve crucial. Su independencia les permite moverse por donde otros no pueden y decidir por sí mismos hasta dónde llegar para contar la historia. De la oscuridad política de Chechenia, nos movemos a un desafío completamente distinto: el aislamiento físico en Nigeria. Aquí, los obstáculos eran otros. En lugares como Nigeria, el enemigo no es tanto un gobierno, sino el aislamiento. La falta de infraestructura, el riesgo de quedarte incomunicado y las guerras tribales tan violentas son obstáculos gigantes. Y aquí, a diferencia de otros lugares, el peligro es parejo para todos, seas freelance o trabajes por un medio internacional. Y si en Nigeria el peligro era el aislamiento, en Colombia el peligro tenía nombre y apellido. Allá, informar se convirtió en una actividad de altísimo riesgo. Esta frase de verdad lo resume todo. En Colombia, los periodistas estaban atrapados entre las FARC y los grupos paramilitares. Investigar de más significaba exponer las atrocidades de alguno de los bandos, y eso te convertía automáticamente en un objetivo. Informar no era un trabajo, era un acto de osadía. Vámonos ahora a Timor, un lugar que nos enseña que la historia no termina cuando el conflicto principal se acaba. Este caso ilustra perfecto otro rol del freelancer. En Timor, durante la crisis, la mayoría de la prensa se quedó en un solo lugar. ¿Qué significa eso? Que muchísimos ángulos de la historia nunca se contaron. El freelancer tiene la oportunidad de regresar, de hacer una investigación por su cuenta y de descubrir esas verdades que se pasaron por alto. Y finalmente llegamos a Oriente Medio, una región donde el conflicto es persistente y la tensión, pues es una constante. Oriente Medio es un escenario donde el trabajo del periodista freelance nunca se acaba, desde documentar la expansión de asentamientos y los ataques aéreos hasta cubrir las tensiones en Cisjordania o el conflicto con Palestina, siempre hay una historia crucial que, sin ellos, chance ni se contaría. Entonces, después de ver todos estos casos, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué nos dice todo esto sobre el valor de la información? El punto crucial es este. Los periodistas independientes trabajan en los márgenes, justo ahí donde termina la versión oficial. Asumen riesgos enormes para que el mundo conozca esas historias que, de otra forma, se perderían en el silencio. Y con esto cerramos, dejando una pregunta en el aire. En un mundo de narrativas tan controladas, si la voz independiente del freelancer desaparece, ¿quién nos va a contar el resto de la historia? ¿Quién va a completar el rompecabezas de la verdad?